Hola familia, ¿cómo están? Soy el pastor Sergio y estoy emocionado por la palabra que voy a compartir con ustedes este fin de semana. Ya estamos en el mes de diciembre, último mes del año y también el mes donde celebramos la Navidad. Y para ponernos a tono con esta estación, me gustaría compartir un tema que vaya preparando nuestros corazones para estas fiestas de fin de año. Y me gustaría que vayamos al libro de Lucas, capítulo 2, versículo 1. Lucas, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice: en esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea y llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Estamos a pocos días de celebrar la Navidad, donde millones de cristianos alrededor del mundo celebran el nacimiento del Señor Jesús. El nacimiento de Jesús fue tan importante que literalmente partió la historia en dos. Y es a partir del nacimiento de Jesús que nosotros podemos ubicar cualquier acontecimiento de la historia en un antes de Cristo y en un después de Cristo. Y la Navidad se ha convertido en una festividad que literalmente dura prácticamente todo el mes de diciembre, porque durante todo el mes de diciembre hay actividades, hay cenas, hay intercambios de regalos y es una celebración que ocurre prácticamente todo el último mes del año, donde muchas personas inclusive toman vacaciones en el mes de diciembre, justamente para poder celebrar la Navidad en familia. Y con tantas cosas sucediendo a la vez, podemos llegar a perder el verdadero significado de la Navidad, la verdadera razón de esta estación. Y yo encuentro hasta 3 razones en la Biblia, en los evangelios específicamente, donde los judíos se perdieron esta primera Navidad, este nacimiento de Jesús hace 2000 años. Lo interesante es que estas mismas razones pueden llevarnos a nosotros a perdernos el verdadero significado, la verdadera razón de esta estación. Y quiero decirles lo siguiente: Jesús es la razón de esta estación. Estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Y hay muchas cosas que pueden acompañar al nacimiento de Jesús. Hay muchas cosas que pueden acompañar a la Navidad. Pero no podemos perder de vista que la razón de esta estación tiene un nombre. Y su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Veamos entonces por qué las personas
en aquella época, en esta primera Navidad o en este nacimiento de Jesús, se perdieron este evento y por qué muchas personas hoy en día se siguen perdiendo el verdadero significado de la Navidad. Primero, en Lucas 2:7 leímos lo siguiente. María dio a luz a su primer hijo, un varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Noten qué interesante. Las personas en aquella época estaban tan ocupadas con lo que estaba sucediendo en el mundo, con el censo que estaba ocurriendo, ordenado, como ustedes sabrán, por el emperador, que se perdieron el nacimiento de Jesús, la llegada del Salvador del mundo. Se perdieron la primera Navidad por estar tan ocupados en tantas cosas. Y la primera razón por la que nosotros podemos perder el significado de la Navidad es justamente por estar muy ocupados. El dueño de este albergue, de esta posada, de lo que hoy quizás podríamos llamar un hotel, se perdió la oportunidad que Jesús naciera en su hotel. Yo creo que ese hotel hasta hoy sería famoso. Yo creo que ese hotel hasta hoy tendría muchos huéspedes solamente por el hecho que en ese lugar nació Jesús. Porque en ese lugar nació el Salvador del mundo. Pero él estaba tan ocupado que no tuvo tiempo y tampoco tuvo espacio en su agenda, ni tampoco tuvo lugar en su hotel para recibir a Jesús. Y hoy en día muchas personas se pierden la Navidad por esta misma razón. Están demasiado ocupados arreglando la casa, comprando regalos, haciendo las comidas, preparando el pavo, que se pierden el verdadero significado de la Navidad. Se pierden la razón de la estación. Y amigos, podemos comer panetón y tomar chocolate y perdernos el significado de la Navidad. Este mes de diciembre podemos arreglar el arbolito y podemos hacer el nacimiento y podemos cantar villancicos y aún así perdernos el significado de la Navidad. Podemos recibir regalos y podemos entregar regalos y aún así perdernos el significado de la Navidad, porque el significado de la Navidad es mucho más que regalos, es mucho más que comida, es mucho más que familia. El verdadero significado de la Navidad es Jesús. Y podemos tener todo, pero si no tenemos a Jesús, en realidad no es Navidad. No hay Navidad sin Jesús, no hay Navidad fuera de Jesús. Recuerden, no es nuestro cumpleaños, es su cumpleaños. No es nuestra celebración, es su celebración. Una vez más, es Jesús. Jesús es la razón de la estación. Jesús es la razón de todas las celebraciones de este mes. Y si nosotros no hacemos intencionalmente espacio en nuestra agenda, espacio en nuestra casa, pero sobre todo espacio en nuestro corazón para meditar en el verdadero significado de estas fechas, podemos perdernos la esencia de la Navidad. La primera razón por la que en aquella época pasaron por alto el acontecimiento más importante de la historia es porque la gente de esa época estaba muy ocupada haciendo muchas cosas. Han pasado 2000 años y la historia sigue siendo la misma. Estamos demasiado ocupados haciendo muchas cosas y muchas veces pasa diciembre y nos olvidamos que la razón de la estación
es y será siempre Jesús. Segunda razón, miren lo que dice Mateo. Vamos al primero de los evangelios escritos en el Nuevo Testamento, libro de Mateo. En el capítulo 2, verso del 4 al 6, dice: mandó a llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, ¿no eres la menor entre todas las ciudades reinantes de Judá? Porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Es interesante porque el gobernante que de alguna manera u otra mandó a hacer este censo, y el gobernante que además le preguntó esto a los religiosos y estudiosos de la época, no es otro que Herodes. Herodes era un descendiente de los árabes y como tal no conocía las profecías acerca de Jesús, no conocía los textos de los profetas, ni tampoco las leyes de los judíos. Así que Herodes, como un buen estratega, mandó a llamar justamente a los religiosos de la época para preguntarles, para indagarles acerca de este acontecimiento y para indagar acerca de este Jesús. Lo interesante es que los principales sacerdotes y maestros de la ley estaban tan familiarizados con la venida del Salvador que literalmente el Salvador nació en sus narices y ellos no se dieron cuenta. Ellos, cuando Herodes les dice y les pregunta: oye, ¿y este Salvador, este Mesías, dónde van a nacer? Y cuéntenme un poco de cómo va a ocurrir. Ellos les dicen: los profetas dicen, y sacan sustentos en la palabra, y obviamente como conocedores tenían muy claro dónde iban a ser y cuándo iban a ser y cómo iban a ser, y tenían muchos detalles, pero estaban tan familiarizados que Jesús estaba naciendo en ese momento y ellos no se estaban dando cuenta. ¿Saben que esta conversación que acabamos de escuchar entre Herodes y los religiosos, entre Herodes y los maestros de la ley, sucede en Jerusalén? Y aquellos que han ido a Israel sabrán que Jerusalén no queda muy lejos de Belén. En realidad algunos podrán corregir esto, pero aproximadamente 7 kilómetros de diferencia, o más que de diferencia, de distancia. Es un viaje inclusive para aquella época relativamente corto, pero los religiosos de la época tenían tanta apatía que ni siquiera se molestaron en ir a Belén, ni siquiera se molestaron en ir a ver si realmente este Jesús era el Mesías. Interesante. La segunda razón por la que muchas personas se pierden la verdadera esencia de la Navidad es la costumbre. La costumbre de que todos diciembre celebramos esta fecha. La costumbre de los regalos y la costumbre del pavo y el panetón, la costumbre de la cena el 24 en la noche, quizás la misma costumbre que tuvieron ellos de estar tan familiarizados con casi los rituales que hacemos en la Navidad, que nos perdemos la esencia, que nos perdemos a Jesús. Para muchas personas Navidad es solamente una fiesta más en el calendario y cada vez se ha ido perdiendo el significado. Incluso ahora muchos alrededor del mundo no
no celebran o no expresan feliz Navidad, sino simplemente dicen felices fiestas. Como si fuera una fiesta más, como si fuera un feriado más, como si fuera un fin de semana largo, porque ya es una costumbre. Y perdemos de vista la trascendencia, el significado, la esencia de la Navidad. Podemos estar tan familiarizados con la Navidad que ya no nos emociona ni siquiera el hecho de celebrar este día. Pero no nos olvidemos que el Padre nos envió el mejor regalo que tenía en el cielo. Nos envió a Jesús. Y eso nunca puede ser familiar. Eso nunca se puede volver una costumbre. Yo creo que todos los días, no solo en diciembre y no solo en Navidad, debemos reconocer, debemos agradecer y debemos celebrar el significado de la Navidad. Jesús es la razón de la estación. Jesús es el centro de la Navidad. Amén. Dale un aplauso al Rey. Finalmente, me gustaría decir un punto más en el libro de Mateo, capítulo 2. Miren lo que dice: cuando Herodes se dio cuenta que los sabios se habían burlado de él, se enfureció, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que habían averiguado de los sabios. Vamos a darle un poco de contexto a este texto para poder entender el último punto por el cual los judíos, los religiosos, se perdieron la Navidad y por el cual muchos de nosotros hoy en día también podemos pasar de largo el mes de diciembre sin entender la verdadera razón de la estación. Lo primero, estaban muy ocupados. Lo segundo, esto se había vuelto ya una costumbre. Pero lo tercero, me gustaría que podamos profundizar un poquito para llegar a entender bien este concepto. Herodes, hemos hablado, no era judío, era un árabe y era un rey vasallo de los romanos. Era un rey sometido a los romanos y le tenía mucho temor al César, al emperador romano, porque él estaba puesto ahí como una suerte de títere. Él no era el que realmente ejercía el poder, porque el poder venía desde Roma. Su temor era tan grande que este Herodes llegó a matar a su cuñado y a otros familiares por temor de que lo saquen del poder, por temor que le quiten el trono. Mató, de hecho los historiadores dicen que mató a su cuñado, mató a su hermano, mató a sus hijos e incluso mató a alguna de sus esposas. Es por esa razón que cuando Herodes se entera que había nacido el rey, todos digan el rey. Cuando había nacido el rey de los judíos, se llena de pánico, se llena de temor, porque significaba que si había nacido un rey, tarde o temprano, él dejaría de ser rey. Así que él vio esto como una amenaza a su trono, a su posición, a su autoridad. Y se llenó de miedo, y por eso es que él comienza a investigar y él comienza a preguntar: ¿y dónde nació este Jesús? ¿Y dónde nació este Salvador? Yo quiero ir a adorarlo, pero en realidad lo que él quería era ir a matarlo. Lo que él quería era deshacerse de este que podría ser su rival en el futuro. Su miedo llegó a tal punto que ustedes conocen quizás la historia. Él literalmente mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que vivían en la región, porque él lo que quería era asegurarse de exterminar a este futuro rey, a este futuro Salvador, a Jesús. ¿Sabes que muchas personas quieren ignorar Navidad porque ellos quieren seguir gobernando? Ellos quieren seguir gobernando sus vidas. Ellos quieren seguir gobernando sus decisiones. Ellos quieren seguir controlando sus destinos.
y no quieren darle el trono de sus corazones a Jesús. Muchas personas tienen temor de que Jesús venga a usurpar un lugar donde ellos están sentados, donde ellos se creen amos y señores de sus propias vidas. Tienen de temor a que Jesús venga a reinar en sus vidas y sus corazones. Pero yo quiero decirte con toda franqueza que la mejor decisión que puedes tomar en la vida es poner a Jesús en el centro, no solo como rey, sino como Señor de tu vida, y que Él sea el que gobierne tus decisiones, tus emociones, tu vida, tu familia, tu presente y tu futuro. Entonces, ¿cómo hago para no perderme la Navidad? ¿Cómo hago para aprovechar estas fiestas que son mucho más que fiestas? Son un recordatorio del nacimiento de nuestro Salvador. Veamos lo que dice el libro de Salmos. Libro de Salmos, capítulo 39, verso 6, dice: nuestra vida es pasajera. De nada sirve amontonar riquezas si al fin y al cabo otros se quedarán con ellas. ¿Sabes que hay personas que viven tan ocupadas ganando dinero que pierden su vida? Hay personas que viven tan ocupadas en el trabajo que pierden su matrimonio. Hay personas que viven tan ocupadas en una empresa que pierden su familia. Vivir ocupado puede llenar tu agenda, pero puede quebrar tu familia. Vivir quebrado puede llenar tu agenda, pero puede quebrar tu corazón. Vivir ocupado puede llenar tu agenda, pero puede dejarte vacío en todas las demás áreas. Así que mi consejo en esta Navidad, en este mes de diciembre es: enfócate. Enfócate en lo que realmente es importante. Yo no digo que los regalos y las celebraciones y las cenas no son importantes. Creo que todo tiene su lugar, pero definitivamente lo que te puedo decir es que eso no es lo más importante. Lo más importante es Jesús. Lo más importante es compartir con familias, pero poner a Jesús en el centro de la actividad y entender que estamos alrededor, no de nuestro cumpleaños, sino de su cumpleaños, y celebrar. Pero más que celebrar con fuegos artificiales y con comidas y regalos, celebrar poniéndole a Jesús el lugar que corresponde en nuestras vidas, el lugar que corresponde en nuestro matrimonio y en nuestra familia, el lugar que le corresponde en nuestro corazón. Creo que es como un buen momento de reunirse alrededor de la mesa y sí, compartir, reír, comer rico, pero recordar todo esto es gracias, no a un trabajo, aunque el trabajo nos ayuda para proveer para la casa, tampoco es gracias a los ahorros que pudimos tener, ni tampoco es gracias al esfuerzo que pude hacer, aunque hay que esforzarse en la vida. No, todo esto es gracias a nuestro Jesús, a nuestro Salvador. Él es la razón de la estación. Enfócate en Jesús. Y enfócate, sí, en la familia, pero también en amar y perdonar y compartir y bendecir. Segundo, ¿qué otro consejo te puedo dar? Mira lo que dice Juan 3, 16 y 17. Dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. ¿Sabes qué? Si para ir al cielo, lo voy a decir de esta manera, si para ir al cielo es suficiente con hacer cosas buenas, obras buenas,
entonces Dios no hubiera necesitado enviar a su Hijo. Si hubiéramos podido acceder al cielo con obras de caridad, con dar una limosna, con ayudar al pobre, ayudar a la viuda, ayudar al necesitado, entonces, ¿por qué Jesús? Porque obviamente con eso no alcanza. No estoy diciendo que no es bueno hacer obras buenas. Obvio que toda persona de bien debería hacerlo. Y más aún si eres un cristiano, debería acompañar a tu fe tus obras. Pero no son suficientes las obras, porque si no, claramente Jesús no hubiera venido. Jesús vino porque ninguno de nosotros es suficientemente bueno para ir por sus propios medios al cielo. Todos nosotros, claramente lo dice la Biblia, necesitábamos un Salvador. Por eso el Padre nos envió, no un juez, porque no necesitábamos un juez para juzgarnos. Muchas veces ese trabajo lo hacemos nosotros mismos o otras personas nos hacen el favor. No, necesitábamos a un Salvador, porque lo que necesitábamos era salvación, algo que no podíamos lograr por nuestros propios medios. Entonces, primero enfócate, segundo recuerda. Recuerda que necesitas un Salvador y que ese Salvador tiene nombre. Ese Salvador se llama Jesús. Y no solamente recuerda que necesitas un Salvador, recuerda que ese Salvador ya vino. Y por eso celebramos la Navidad, porque vino. Pero también recuerda que lo dio todo por ti. No solamente dejó el cielo por ti, sino lo dejó todo en la tierra por ti. Tan importante como el hecho que dejó el cielo y nació y celebramos la Navidad, recordemos también que no solamente vino a la tierra, sino que vino con una misión y cumplió su misión. Pagó el precio, pagó la deuda, murió por nosotros y nos dio salvación. Así que enfoquémonos, pero también recordemos a Jesús. Que me encanta en estos tiempos porque mis hijos se ponen a cantar canciones navideñas que nos hacen recordar: Jesús vino por nosotros, Jesús vino por amor, Jesús vino a salvarnos, Jesús vino y lo dio todo por nosotros. Recordemos, es importante recordar el significado de la Navidad, el peso de la Navidad, la importancia de la Navidad. Sin Navidad no hay salvación. Recuerda que necesitas un Salvador. Recuerda que Jesús vino para que tengas vida, vida en abundancia y vida eterna. Y es algo que siempre vamos a predicar en la iglesia. No solamente es una vida plena acá en la tierra, es una vida eterna en los cielos. Pero, ¿sabes qué? Creo que es importante entender que las bendiciones de Dios no solamente están en el más allá, sino también en el más acá. Y Jesús vino también para bendecirte acá y darte una vida abundante acá y una vida eterna allá. Así que hay que celebrar, hay motivos para celebrar. No solamente es una promesa en el infinito, sino es una promesa para hoy. Es una promesa para ti, es una promesa para tu familia. ¿Amén? Recuerda. Y finalmente, Lucas 2, 10 y 11 dice: pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Dile a la persona que está a tu lado, no tengas miedo. No tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias. Jesús, la venida de Jesús, la obra de Jesús, el sacrificio de Jesús son buenas noticias, son buenas noticias. En este mundo donde constantemente estamos escuchando malas noticias, es bueno recordar en diciembre que la Navidad significan
buenas noticias. Son buenas noticias las que trajo Jesús, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Me encanta este pasaje y quizás de este pasaje podría salir otra enseñanza, pero es increíble cómo podemos perder de vista que Navidad es igual a buenas noticias. Diciembre es igual a buenas noticias. Y yo sé que en un mundo en el que vivimos, donde ha habido pandemia, donde ha habido crisis, donde ha habido tantas cosas, es fácil quedarse uno con las malas noticias. Pero yo quiero que el sabor que te quede este diciembre sea el sabor de buenas noticias, no por las circunstancias externas y no por las noticias del mundo, sino por el Evangelio que nos dice que Jesús vino a darnos buenas noticias. Es una buena noticia y además dice que produce alegría, produce gozo. Y en un momento triste como el que hemos pasado, pandemias y cuarentenas y restricciones y tantas cosas que hemos vivido en estos últimos meses, y ya vamos casi para 2 años, creo que es importante recordar que no solamente son buenas noticias, sino que el producto de esas buenas noticias es alegría. Así que hay algo que no puede faltar en tu mesa y en tu casa en esta Navidad, y es alegría. Yo te quiero decir algo: pueden faltar regalos y pueden faltar pavo y panetón, pero lo que no puede faltar en tu mesa es alegría. Que lo que puedan compartir, poco o mucho, sea con alegría. Recuerda, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y este mes de diciembre lo vamos a terminar con fortaleza si lo terminamos con alegría. Lo último, enfócate, recuerda y finalmente celebra. Celebra. Como lo he dicho en varias oportunidades durante todo el año, yo creo que para nadie es un secreto que hemos vivido tiempos difíciles, duros y dolorosos. Pero yo creo que cuando llega diciembre y sobre todo cuando llega el día central, la Navidad, hay motivos para celebrar. Aún a pesar de las pérdidas económicas, pérdidas humanas, pérdidas de oportunidades, pérdidas de trabajo, hay motivos para celebrar. Porque mientras Jesús esté en nuestra vida, siempre habrá esperanza. Siempre habrá esperanza. Jesús es la esperanza del mundo. Jesús trae esperanza. Y si tenemos a Jesús, podemos recordar que a pesar de todo lo que se ha vivido, hay esperanza de una vida mejor. No solo porque voy a tener una vida eterna, sino porque Jesús siempre va a traer esperanza. Sí, esperanza que cuando termine este mundo y yo parta con Jesús, voy a vivir una vida eterna y gloriosa con Él, y eso es bueno. Obviamente hay que esperar una segunda venida y obviamente creemos en la resurrección. Pero amigos, también creo que Jesús te quiere dar victorias acá en esta tierra. También creo que Jesús te quiere dar bendiciones en esta tierra. Y creo que es importante celebrar, no solamente por el futuro, sino por las victorias que Dios nos va a dar ahora en el presente. Recordemos que si tenemos a Jesús, me gustaría que escuches esto, si tenemos a Jesús, hay propósito aún en los problemas. Hay salida aún en medio de la circunstancia más difícil. Y hay esperanza aún en medio del futuro más oscuro. Jesús es la razón de la estación. Y no podía terminar esta reunión y este mensaje sin invitarte a que recibas a Jesús. No como un invitado de Navidad, sino como un residente de todo el año. Como un amigo fiel, como un Señor, como un Salvador. Yo creo que estas fechas nos hacen más sensibles al hecho de que definitivamente necesitamos un Salvador. Necesitamos a Jesús en nuestra vida.
pero no como una costumbre, no como una religión como lo tenían los fariseos en aquella época, que literalmente se perdieron la primera Navidad, sino como algo real. Yo y tú necesitamos a un Jesús real, a un Jesús que sea nuestro Señor, nuestro Salvador, pero también ese amigo fiel que está con nosotros en cada estación y en cada temporada de nuestra vida. Porque la verdad es que a Jesús lo necesitas no solo en diciembre y no solo en Navidad, lo necesitas cada mes, cada semana y cada día del año. Así que vamos a hacer una oración. Yo te invito a que ahí cierres tus ojos, inclines tu rostro y le digas fuerte y le digas alto y le digas: Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por esta nueva oportunidad de vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenísimo, buenísimo. Quiero darle la bienvenida a todos los que hicieron esta oración por primera vez, a la familia de Dios, a la iglesia Agua Viva. Estamos demasiado contentos de poder compartir contigo esta experiencia virtual y nos encantaría que puedas conocer más de nuestra iglesia. Por eso, si tienes preguntas, va a aparecer un número en pantalla al cual nos puedes llamar y con mucho gusto vamos a responder tus inquietudes. Así que una vez más, bienvenidos a Agua Viva, a la iglesia Comunidad Cristiana Agua Viva y a la familia de Dios. Y con todos los demás, he querido compartir este mensaje porque quiero que empecemos a preparar nuestros corazones para lo que va a ser Navidad. Que empecemos a preparar nuestros corazones para lo que se viene en estas próximas semanas, y ya estamos en realidad a pocos días de celebrar el día central de la Navidad. Así que preparemos nuestros corazones. Entendamos que las cosas materiales son importantes, porque no podemos decir que no lo son. No quiero desconocer el hecho de que una cena, un regalo, tiene un significado, pero lo más importante de la Navidad no es eso. La razón de la estación es Jesús. Pongamos a Jesús en el centro de esta celebración. Pongamos a Jesús en el centro de nuestro hogar. Pongamos a Jesús en el centro de la celebración y de la familia, de la cena y del compartir. Pongamos a Jesús en el centro de toda actividad que hagamos este mes, porque recuerda, Jesús es la estación, es la razón de la estación. Así que manténganse conectados en estas fechas navideñas. Vamos a estar compartiendo, obviamente, mensajes alrededor del nacimiento de Jesús, pero esta es una introducción para ir preparando nuestro corazón para lo que se viene. Así que espero que tengas una semana increíble, que Dios te bendiga y bendiga tu familia. Nos vemos la próxima semana.